Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos desde la sala de redacción de CNN Chile. Los saludamos en este último lunes del mes de septiembre, en que comenzamos de inmediato la revisión de las noticias en titulares. Avanza el desalojo de la toma Calicheros en Quilpué, donde se estima que viven 150 familias. El operativo comenzó esta mañana con la intervención de representantes del municipio, del Servicio de Migraciones, la Delegación Presidencial, la PDI y Carabineros, entre otros. Para este martes está prevista la llegada de maquinaria pesada para las labores de demolición de las viviendas levantadas ilegalmente. El gobierno defendió el Plan Nacional de Búsqueda luego de un reportaje periodístico en donde se denuncia que una de las detenidas desaparecidas incluidas en el informe Rettig estaría viva en Argentina. Desde el Ministerio de Justicia aseguraron que casos como el de la ex integrante del MIR, Bernarda Avera, constituyen una excepción dentro del universo total de 1.469 personas calificadas como víctimas de desaparición forzada. El presidente del Partido Comunista aseguró que no quiere polemizar por la candidata oficialista Janet Jara, luego que ella acusara falta de fraternidad por parte del Partido Comunista, ante las atenciones que manifestó el exministro Mario Marcel respecto al rol que podría cumplir la colectividad en un eventual gobierno de Jara. Lautaro Carmona indicó que serán tan rigurosos y tan serios como lo han sido en otras administraciones. Israel aceptó la propuesta de paz de Donald Trump para terminar con la guerra en Gaza. El plan de 20 puntos contempla la liberación de los rehenes y el retiro gradual de las fuerzas israelíes. Jamás aún debe confirmar si acepta o no la propuesta estadounidense. Y en el deporte, la selección chilena de fútbol adulta tiene nómina para su amistoso ante Perú en octubre. La principal sorpresa en el listado es la presencia de Jaime Vargas, arquero de Deportes Recoleta. En la lista no están Paulo Díaz, Alexis Sánchez ni Darío Osorio. Y esta mañana comenzó el operativo para desalojar a las 150 familias que viven en la toma de Quilpué. Antiguo propietario, el empresario asesinado Alejandro Correa. Vamos a tomar contacto con nuestra corresponsal en la zona, Stephanie Zamora, para conocer más detalles de cómo se ha desarrollado este operativo. ¿Cómo estás, Stephanie? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, ha sido una jornada bastante difícil para los residentes de la zona de Calicheros, unas personas que ya estaban avisadas sobre esta demolición que estaba programada para comenzar durante esta jornada y se va a extender durante los próximos días. Hoy principalmente el punto a tratar era realizar ver cuáles eran las personas que estaban residiendo en este sector, que se pudiesen acercar hasta un punto de encuentro donde estaba la delegación de la provincia de Marga Marga para dar sus datos y tener un catastro de las personas que viven allí, si tienen algún tipo de discapacidad, si son personas mayores de edad, y poder facilitarles el traslado a ellas a un albergue o a algún lugar donde ellas pudiesen ya pernoctar, desde la jornada de mañana. Durante hoy se realizó esa labor principalmente, estuvo a cargo el municipio de la ciudad de Quilpué, estuvo la delegación presidencial de Marga Marga, personal de Carabineros también para resguardar la situación y también personal de la Policía de Investigaciones. Un hecho que trae controversias en cuanto a las personas que viven en ese lugar, principalmente porque hay personas que ya incluso durante el fin de semana estaban sacando sus pertenencias, sus enseres, parte de sus viviendas para trasladarlas hasta otro sector e incluso irse a casas de familiares y llegar como allegados, sabiendo sobre todo la situación judicial que hay en cuanto a esta demolición, en esta toma principalmente, que es algo que ya es inamovible y que va a comenzar durante la jornada de mañana. Pero también hay otra parte de las personas que viven específicamente en el sector de Calicheros, en la toma de Alejandro
Petro Correa, como lo decías en un principio, que no están dispuestos a ceder frente a la autoridad, que están señalando de que no se van a salir de ese sector, que no han tenido respuestas en cuanto a beneficios habitacionales, que han postulado a vivienda durante más de 30 años y no han tenido respuestas positivas, y que por ende, por esa situación, ellos se encuentran viviendo bajo esta situación irregular de toma. Pero, como les decía yo, las respuestas son diferentes en cuanto a las personas que viven allí. Por un lado, quienes están acatando la resolución judicial y quienes no están acatando y que finalmente se van a quedar hasta mañana, incluso cuando llegue la maquinaria pesada al lugar. Nosotros conversamos con una vecina que específicamente en horas de esta mañana, a primera hora, ella estaba desarmando su vivienda, estaba trasladando parte de sus enseres, de sus cosas que tenía dentro de su hogar, lo que más podía, a través de un automóvil para llevarlos a otro lugar, sabiendo la situación que se iba a vivir durante la jornada y obviamente teniendo la precaución de que esto no pasara a mayores y decidir salir antes de este sector. Escuchemos lo que nos comentó. Sería ridículo poner resistencia. De partida es como tapar el sol con un dedo, como decía delante, porque nosotros estamos en un terreno privado. Y si tú no quieres vender, es imposible comprar. Así que no, hay que desarmar y irse, buscar otro lado y en lo posible que sea un lugar donde sí se pueda comprar, por supuesto. Nadie llega a una toma porque quiera venirse a una toma. Vivir en una toma es muy sacrificado. Estás sin agua, estás sin luz, muchas veces sin baño. Por pérdida de trabajo llegué acá, a la toma. Claro, la situación es diferente para cada familia, cada una de ellas tiene una realidad distinta, pero el mandato es para todos por igual. Todos tienen que desalojar ese lugar pese a que no hay respuesta positiva por toda la cantidad de personas que allí viven. Del 100% de las personas que viven en este sector de la toma de Calisteros, un 30% ya desalojó el sitio y un 70% aún no lo hace y se espera obviamente que lo hagan durante lo que queda de la jornada de este día, de la noche incluso, para ya mañana poder demoler las viviendas que queden en ese lugar o las partes de viviendas que puedan terminar en ese sector y así evitar algún tipo de conflicto. Por su parte, la delegación provincial en conjunto con el municipio están también habilitando albergues para quienes vayan a salir de la toma y no tengan dónde ir. Se les va a habilitar estos espacios donde van a poder vivir e incluso se está trabajando también para el caso de sus animales, ya sean animales de compañía, como puede ser un perro, un gato, como también animales de granja que son de gran tamaño y entre los cuales también están trabajando en conjunto con organizaciones animalistas que están viendo la posibilidad de trasladarlos a diferentes sectores y que puedan tener los cuidados correspondientes. Pasemos a escuchar entonces lo que nos comentaba, el delegado de la provincia de Marga Marga. Alrededor de un 30% de las personas o de las familias han salido, han tomado conciencia que este es un sector peligroso para vivir y que ellos están ya en otro lugar. Esperamos que el resto de las personas pueda tomar esa misma conciencia y pueda estar disponible para dejar este lugar. Este es un sector de remociones en masa, este es un sector donde podría haber algún incendio y podrían ser afectados. Es por eso que hace 5 años se da la orden de demoler este lugar. 2 días de demolición y algunos días más para sacar todos los escombros. Claro, ya lo decía ahí el delegado que este además es un terreno peligroso en cuanto a los incendios. Durante la temporada pasada, en el año 2024, cuando afectaron los incendios a Viña del Mar y Quilpué, el sector de Calisteros también se vio afectado por las llamas en cuanto a las viviendas que se encontraban en ese sector, aparte de ser un terreno de remoción de masas, como lo señalaba él específicamente. Todo esto entonces conlleva, además, se suma al hecho de que es una toma irregular, de que no está regularizada y de que no se pueden tener ningún tipo de viviendas en ese sector. Entonces, durante la jornada de mañana, ya a esos de las 9 de la mañana, se espera que llegue la maquinaria pesada para comenzar la remoción de las viviendas que puedan quedar en el sector. También van a estar acompañados, obviamente, de personal de seguridad, de carabineros, personal de orden público, en caso de que ocurra algún tipo de incidente con respecto a las familias que no quieren desalojar sus viviendas. Pero todo eso, obviamente, se va a registrar durante la mañana. Estaremos atentos a lo que pueda suceder. Esperamos, obviamente, y también como lo espera la autoridad,
Navidad sea de una forma tranquila, pero la situación la verdad es que está bastante complicada en cuanto a las personas que no quieren salir de ese lugar, Matilde. Bueno, vamos a seguir entonces, Stephanie, atentos a lo que pueda ocurrir durante las próximas horas. Lo importante es que el proceso se inició durante esta jornada después de años en que la familia ha tenido que ellos mismos también tramitar la acción que finalmente se está desarrollando. Que estén muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y nosotros a esta hora nos vamos hasta el Palacio de la Moneda porque vamos a tomar contacto con Macarena Morales. En pocos minutos se va a dar inicio a la jornada inaugural del Congreso Red Lac Chile 2025, organizado por el Fondo Naturaleza, y Macarena Morales está ahí en el Palacio de Gobierno y nos va a contar en qué consiste esta actividad que comienza dentro de los próximos minutos. Hola Maca, muy buenas tardes. Mati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y a todos nosotros también les doy un tremendo saludo, porque hoy es un día muy importante y esta semana es una semana muy importante para Chile y para la naturaleza, porque efectivamente nuestro país va a ser sede del Congreso de Red Lac. Red Lac es la red de fondos para la naturaleza, es decir, inversiones públicas y privadas y que tengan como foco el cuidado y la preservación justamente de nuestra biodiversidad y nuestra naturaleza. Bien lo decía, a las 18 horas va a empezar y va a ser la ceremonia inaugural de este Congreso. Y que va a tener sede mañana en la mañana en el ex Congreso Nacional, y luego los días siguientes va a ser la postal maravillosa que entrega siempre Frutillar, el lugar donde podamos ver muchos paneles, todos ellos destinados a la naturaleza y los distintos desafíos que enfrentan. Van a ser variados y nutridos los paneles que van a acompañar este Congreso, y quiero solo poner en contexto también de la relevancia de esto. Bueno, les decía que Red Lac 2025, Capital Natural, Finanzas para el futuro del planeta, y que tiene en esta oportunidad sede en Chile. Son distintos entonces líderes de la región y el Caribe que vienen justamente para poder debatir sobre lo clave que es poder invertir justamente en nuestra principal casa, que es el planeta. Bien sabemos de sobra cuáles son todas las urgencias y lo necesario que también son los recursos para poder avanzar en su protección. Vienen anuncios interesantes respecto a Chile, no los voy a adelantar, pero sí en CNN Prime les vamos a estar contando, porque ya luego aquí en el Salón Mombaras es que vamos a conocer también algunas novedades sobre el rol crítico que va a tener Chile en la conservación también de nuestra biodiversidad. Por lo pronto, les cuento que todos también lo van a poder ver a través de las pantallas de CNN Chile, porque también nosotros vamos a tener una cobertura muy desplegada aquí y en Frutillar para poder llevar todos los detalles de esto que pone además a Chile en los ojos del mundo de la protección de la biodiversidad y la importancia que es justamente las inversiones para esto. Solo contarles además que este Congreso Red Lac reúne justamente a los fondos ambientales, aliados estratégicos, socios también en toda la cooperación internacional, inversionistas con impacto, representantes gubernamentales, comunidades que están comprometidas con la conservación del capital natural de América Latina y el Caribe. Y bien lo decía también Matilde, este año el Congreso es organizado por Fondo Naturaleza, que es el anfitrión en colaboración con la Red de Fondos Ambientales de América Latina y el Caribe. Todo esto es lo que empieza a ocurrir ahora a las 6 de la tarde aquí en el Salón Monmara. Distintas autoridades, por supuesto, de gobiernos, distintas autoridades también del plano ambiental, del mundo público y privado, se van a dar cita en este lugar, y ya mañana en la página web de Red Lac también pueden visitar. Hay muchísimos paneles, todos para poder hablar sobre la importancia de la inversión y de los fondos para poder cuidar la naturaleza. Ya les decía, martes en el ex Congreso Nacional toda la mañana, y luego, cierto, el traslado desde hasta la maravillosa localidad de Frutillar para poder seguir ahí con esa vista hermosa que siempre entrega el Teatro del Lago, compartiendo y debatiendo sobre lo clave que es esto. Así que es una semana clave, Mati, sí, para la naturaleza, que pone a Chile también en el centro de la conservación, y lo importante que es abrir fondos, fondos de públicos privados justamente para la conservación de la naturaleza. Así que ya les vamos a estar contando todos los detalles. Empiezan a llegar los invitados para este puntapié inicial de Red Lac 2025. Muchísimas gracias, Macarena Morales, con la información desde el Palacio de la Moneda a esta hora de la tarde. Que estén muy bien y estamos atentas al reportaje. Y nosotros a esta hora vamos a cambiar de tema, porque el ministro de Seguridad Pública, ex ministro de Justicia, Luis Cordero, respaldó el Plan Nacional de Búsqueda luego de un reportaje dado a conocer anoche por las pantallas de Chilevisión, donde se revela
que una mujer que figuraba en las listas de detenidos desaparecidos fue encontrada con vida en Argentina. Miguel Ángel Araya está aquí para contarme cuáles son los antecedentes que se revelaron en este reportaje y cuál ha sido la reacción del gobierno. Bienvenido, Miguel Ángel. Muy buenas tardes, Matilde, un gusto en saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Tú lo decías, ha causado bastante impacto este reportaje que fue emitido el día de ayer en la noche por Chilevisión Noticias, donde se da a conocer lo que sería el encuentro, el hallazgo de Bernarda Vera, una mujer que aparece en la lista de personas detenidas desaparecidas en lo que fue el proceso que se vivió en nuestro país a partir del año 1973 en esta dictadura cívico-militar. Una mujer que aparentemente se le hace el seguimiento, se hace una reconstrucción de lo que había sido su historia a través de diversos relatos que en muchas veces se contradecían con lo que se iban entrevistando a distintas personas que habrían tenido algún cierto tipo de relación con esta mujer, pero que aparentemente lo que sería la reconstrucción de su historia es que ella viaja a Argentina, escapa desde el sur de nuestro país, en Valdivia, en la región de Los Ríos, y posteriormente, estando en Argentina, ella habría viajado a Suecia un par de años, habría formado su familia, incluso dejó una hija acá en Chile, en territorio nacional, con sus abuelos cuando ella escapa a Argentina, y posteriormente ella habría regresado desde Suecia hasta Argentina, nuestro país vecino, y ahí es donde se habría desarrollado su vida durante los últimos años, pero que sin embargo aparece en los registros del Estado, aparece en los registros del gobierno como una persona detenida desaparecida. Hoy las autoridades se tuvieron que hacer cargo a raíz de este reportaje, tuvieron que reaccionar, entregar respuestas, porque lo que también se deslizaba en este reportaje es que el gobierno habría tenido información, habría tenido conocimiento de que existiría esta idea de que esta persona estaba con vida y que se podía encontrar en Argentina. Bueno, ¿cuál fue la respuesta del gobierno? Apuntando directamente al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, porque recordemos es él quien, siendo ministro de Justicia, comienza con el desarrollo del programa, este Plan Nacional de Búsqueda que ha sido implementado por el gobierno del presidente Gabriel Boric, porque hay que ser claros, antes de esto no existía un Plan Nacional de Búsqueda y eran las propias familias de detenidos desaparecidos los que tenían que dar esta lucha por saber si habían fallecido, dónde habían sido, dónde se encontraban sus cuerpos o si había algún rasgo de que pudiesen estar con vida. Exactamente, y donde circuló durante mucho tiempo información tan contradictoria, donde también se decía muchas veces para desestimar estas desapariciones que las personas estaban en el extranjero, que figuraban teniendo una doble vida. Así es. Bueno, entonces es en ese marco, en el Plan Nacional de Búsqueda, que el gobierno comienza la recopilación de antecedentes de diversas personas. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer el Plan Nacional de Búsqueda es finalmente hacer un trazado, ver dónde pasaron las personas que se encuentran detenidas desaparecidas, sus últimos momentos de vida, si es que fallecieron. Hacer la trazabilidad de los últimos momentos de esas personas. Exactamente, en base a los relatos de personas vecinas que pueden haber sido, por ejemplo, de su comunidad, las propias autoridades de la época, lo que ha salido a través de los fallos judiciales, lo que recopiló en su minuto el informe Rettig, que finalmente podríamos decir la verdad oficial que se ha llegado como un consenso de Estado, es lo que se recopila en este informe Rettig. Y por lo tanto, lo que dicen desde el gobierno es que el caso de Bernarda Vera ya estaba siendo analizado desde el año 2024, cuando se comienzan a conocer estos relatos cruzados. Claro, en el Plan Nacional de Búsqueda, la persona que estaba encargada de hacer estos cruces se encuentra con esta información y comienza a hacer la investigación. Exactamente. Y este cruce de información se realiza de manera oficial a través de oficios con diversas instituciones, con diversos organismos que participan en la reconstrucción de la historia de estas personas. Y se estaba avanzando en ese sentido. De hecho, se le solicitó a Suecia, según el ministro Luis Cordero, diversa información que tenía relación con esta persona, Bernarda Vera, y hacia allá estaba avanzando la investigación. Y de hecho, ya en enero del 2025, dice el ministro Cordero, se le había puesto en conocimiento a la hija de esta mujer
que se encuentra en territorio nacional, porque repetimos, esta persona se quedó viviendo acá con sus abuelos cuando Bernarda supuestamente habría salido del país en dirección a Argentina por el sur de nuestro país. Y es entonces en enero del 2025 que el gobierno, a la luz de estos antecedentes que podrían dar cuenta de que posiblemente se encontraba con vida y que se encontraba en Argentina, se le empieza a informar a la familia a la hija directamente, porque ella era la persona que recibe una pensión a raíz de... Y que además la ha mamá. buscado durante muchos años. De hecho, hay asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos que también en el reportaje daban cuenta de que le habían ayudado mucho a buscar a su madre. Con la esperanza de que estuviera viva, incluso. Con la esperanza de que estuviera viva, y contrastando relatos que decían que la habían tirado al río, que pertenecía a los asesinados del MIR en el Tume. O sea, había muchas voces diciendo relatos que daban verosimilidad a lo que planteaba la hija, que su madre estaba desaparecida, tal como la familia de sus abuelos, digamos, lo habían dado a conocer al informe Rettig. Así es. Entonces, en ese contexto, el Plan Nacional de Búsqueda comienza a hacer el cruce de esta información y en base a los primeros antecedentes se le habría informado, dice, repito, el ministro Cordero, en enero del 2025, en base a estos primeros antecedentes que se estaban recopilando y en base a la respuesta que habían recibido también de algunos organismos, porque hay que decirlo, algunos oficios, dice el ministro, también fueron fallidos, no tuvieron respuesta o no se encontró la información que estaban buscando y que por lo tanto muchos de esos oficios terminaron sin alguna respuesta concreta, pero que se estaban realizando las gestiones y que por lo tanto acá no se habla de un error y además se habla de un caso excepcional que incluso lo que dice el ministro Gajardo, estamos hablando de un caso excepcionalísimo como este. No hay otros que se tengan registro de personas que hayan aparecido vivas pero que aparezcan en el listado y calificados como detenidos desaparecidos. Pero pasemos a revisar lo que tuvo para comentar durante esta jornada el ministro de Seguridad Pública actualmente, ex ministro de Justicia, Luis Cordero. Usted está asumiendo que esa familia, esa hija, entregó antecedentes falsos al Estado de Chile. Es la única manera en que yo estaría en la obligación de denunciar. Nosotros, de los antecedentes que tenemos hasta ahora, nosotros tenemos la convicción de que la hija y su familia en Chile desconocía este hecho. Determinar con posterioridad entonces si han sido bien o mal pagadas es una investigación posterior. Tiene que ver con un asunto civil, pero los antecedentes que nosotros tenemos hasta ahora. Y por eso, ya que usted me ha interpelado a mí, yo le interpelo a usted también. Hay un tema de ética periodística que está asociado directamente a la situación que afecta a la hija. Ahora, conociendo, claro, cómo se ha trabajado en el Plan Nacional de Búsqueda y lo que ha pasado durante estos más de 50 años con las familias de detenidos desaparecidos, si tú te vas a donde un familiar, yo recuerdo lo que ocurría cuando se produjeron los errores de identificación de cadáveres del patio 29 y que se identificaron mal. Bueno, abordar a las familias para decirle que la persona, los restos que tenía y que él pensaba que eran su familiar, no eran porque habían sido mal identificados, eso fue una situación dramática. Por lo tanto, había que ir con la información correcta. En este caso, la información que había que darle a esa hija que durante 50 años buscó a su madre era que su madre probablemente estaba viva y en 50 años no la había querido contactar. Contrastado además con informaciones que decían que se había ido a Argentina, pero que había muerto en la guerrilla. Por lo tanto, había que tener, fundamento, imagino, claro. Fundamento, antecedentes concretos más que lo que dijo esta persona, que lo que dijo Juanita, antecedentes concretos que al Estado, porque acá estamos hablando de una política pública de Estado, el Plan Nacional de Búsqueda es el Estado comprometido con las familiares de los detenidos desaparecidos por buscar la verdad y lograr identificar qué fue lo que pasó con esas personas, si están en otro, si están vivos, partamos en la base, si están vivos, si están muertos, pero también dónde quedaron aquellos cuerpos de aquellas personas que resultaron desaparecidas, en fin. Por lo tanto, no es
que con los primeros antecedentes el gobierno pudiese decir y anunciar a viva voz que esta persona había sido encontrada y por lo tanto ahí hay que empezar quizá a ver el detalle de las fechas, si que le queremos dar un punto al reportaje, de cómo se fue manejando esta información. Lo cierto es que las autoridades dicen que se trata de un caso excepcional, así lo calificó el ministro Gajardo. De hecho, hace la comparación con otro caso, Matilde, de Alberto Pino Soto, que él fue calificado como detenido desaparecido, pero al caso contrario de Bernarda, no aparece en el listado. Eso también ha permitido el Plan Nacional de Búsqueda. Por ejemplo, que una persona que fue calificada en su minuto como detenido desaparecido no está dentro de la nómina oficial finalmente de estas personas. Pero pasemos a escuchar aquellas declaraciones del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, refiriéndose a la excepcionalidad de este caso y cómo va a continuar también la indagatoria. En general, las nóminas que hicieron las comisiones de verdad, tanto la comisión Rettig como la comisión Valeg, han sido nóminas que en su gran mayoría han sido nóminas muy certeras, ¿ya? Efectivamente, hay casos excepcionales como este caso, y lo mantendría dentro de esa categoría, caso excepcional, por no decir excepcionalísimo, en el cual hay antecedentes que son contradictorios, ¿ya? Pero los antecedentes contradictorios que se han logrado determinar con el paso del tiempo, ¿ya? La familia tenía una legítima duda de qué es lo que había ocurrido con su madre en este caso, porque su madre había efectivamente estado involucrada en todos los antecedentes de un conjunto de personas que habían sido o ejecutadas o hechas desaparecer en el marco de lo que ocurrió en la región de Los Ríos. Ahí escuchábamos entonces las declaraciones del ministro de Justicia y la excepcionalidad que encuentra y considera dentro de este caso, porque lo cierto es que con este reportaje, lo normal que usted probablemente se pueda estar preguntando en su casa, ¿qué seguridad tenemos de que, como este, no hayan otros casos? Deja la duda abierta, pero lo cierto es que las autoridades dicen que el Plan Nacional de Búsqueda ha tenido resultados, ha tenido sus primeros hallazgos. También hay que decirlo, es un plan que se está ejecutando recientemente, desde el año 2023 apenas, y por lo tanto... Claro, después de 50 años en que la información fluyó por distintos lados y que hay que juntar, bueno, es un trabajo largo también. Arduo. Pero lo que decía el ministro también reportando a través de otras fuentes, y que fíjate que había 2 nombres más de personas que estaban en la duda también si estaban o no vivas. Por los cruces de información. Por cruces de información. En la Operación Colombo había un oficio de la PDI donde se decía que esa persona había salido del país. Pero luego se determinó que esa información era errónea, por lo tanto la persona estaba fallecida, no había nada que hacer. Lo mismo en otro caso en Temuco, que son los 2 únicos casos. De los que han surgido dudas, claro, dentro de lo que ha avanzado el Plan Nacional de Búsqueda. Por lo tanto, había que tener la certeza en este caso, o sea, con documentación en mano. Y eso es lo que están tratando de decir las autoridades en este día posterior a que se conociera este reportaje, pero algunas personas, en particular algunos parlamentarios incluso, en este caso un abogado defensor de derechos humanos, han incluso solicitado que el ministro Luis Cordero sea apartado de sus funciones, apartado del gobierno, a raíz de lo que ellos identifican como graves fallas administrativas al interior del Ministerio de Justicia al no haber dado a conocer esta información oportunamente y que lo sacara un medio de prensa. Son declaraciones del abogado Luis Rendón y también vamos a pasar a escuchar qué fue lo que tuvo que responder el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Sí, el actual ministro de Seguridad, Luis Cordero, y ex ministro de Justicia, tomó conocimiento de que Bernarda Vera se encontraba con vida, y actualmente en Argentina, y no puso de inmediato estos antecedentes a disposición de los tribunales de justicia, ha cometido una grave falta a los deberes de su cargo y ha dañado la causa de los derechos humanos, lanzando una sombra de duda sobre la transparencia de las autoridades en relación a la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Por lo tanto, debiese asumir su responsabilidad política y debiese ser destituido por el gobierno. Yo creo que lo relevante es formarse la opinión sobre la base de los antecedentes que están disponibles
que son los documentos oficiales que el Estado de Chile ha tenido a partir de mayo del 2024 en adelante. Si el año 2007 el Estado de Chile tenía conocimiento, por lo menos en lo que a mí respecta, yo desconozco esos antecedentes, pero la línea de tiempo con los oficios remitidos y los antecedentes y las comunicaciones con el Estado sueco se encuentran debidamente documentados para el acceso que cualquier parlamentario desee tener con la reserva respectiva y sobre todo, vuelvo a insistir, resguardando especialmente el derecho y la situación que ustedes comprenderán lo que esto significa tener esta noticia para una hija y una familia, que es lo que nosotros tenemos entendido hasta ahora, que esta información era completamente desconocida para ellos. Información importante, Matilde, aclarar para las personas que nos están viendo, porque con este reportaje han surgido algunos entredichos, algunos discursos se levantan. Por ejemplo, muchos comentarios en redes sociales decían: ¿dónde están las osamentas que descansan, dicen, en el servicio médico legal? ¿Por qué no la analizan? ¿Por qué algunos familiares de detenidos desaparecidos, dicen, se oponen a que sean analizadas? Hoy el ministro de Justicia fue enfático, Jaime Gajardo fue enfático en decir: el servicio médico legal ha dicho en reiteradas ocasiones que no hay osamentas que no hayan sido analizadas, no hay osamentas, restos óseos que no hayan sido periciados, y que por lo tanto se termine con este mito de que hay restos que podrían pertenecer a detenidos desaparecidos, pero que no han sido, podríamos decir, analizados en favor de los familiares de aquellos detenidos desaparecidos para que puedan seguir recibiendo plata y dinero del Estado. Entonces, ya, él dice... Pero ahí hay una cosa que es bien importante. Si eso se ha hecho, tenemos que conocerlo. O sea, las comunicaciones probablemente no han sido las más fluidas del trabajo que se viene realizando en este seguimiento de este plan de búsqueda. Quizás un poco más de transparencia. O de información más fluida, porque muchas veces, digamos, no sé si es inercia, pero no se dan a conocer ciertas cosas que, como estamos viendo, es necesario que se conozcan. Así es. Lo cierto es que las autoridades entonces han ido un poco despejando las dudas que habían surgido respecto a este caso. Algunos parlamentarios ya anunciaron tomar medidas concretas, en particular el diputado Alessandri de la UDI, quien dice: se va a solicitar, se va a entregar un oficio a la Contraloría General de la República para que sea el ente que, en base a los propios antecedentes que ya son parte del Estado, se pueda identificar si hay personas que han recibido o no dineros que puedan ser criticables o irregulares, considerando la condición de aquellos detenidos desaparecidos. Pasemos a escuchar aquellas declaraciones del parlamentario. Si un canal de televisión pudo encontrar a una de estas personas, alguien como Dorothy Pérez y sus facultades con la Contraloría puede encontrar a muchos más. Detrás de estos casos, evidentemente, si son falsos, hay dinero del Estado, hay falsos exonerados y hay miles de millones de pesos de plata de los contribuyentes. Vamos a oficiar a la Contraloría General de la República para revisar si hay más casos como este, si hay más personas defraudando al Estado con este tipo de mentiras por tantos años. Bueno, es súper importante tener esa información para la tranquilidad de la ciudadanía, de las personas. En este caso, claro, está la hija, que hasta enero pensaba que su madre estaba detenida, desaparecida. Es la persona que está recibiendo una pensión. Exactamente, cerca de 700.000 pesos. Que es una pensión además de discapacidad, porque tiene problemas. Y bueno, para que pueda quedar claro la situación, que es lo que viene, se le preguntó a las autoridades, se ha entregado ya los antecedentes, previo a que se conociera el reportaje, se entregaron los antecedentes al ministro en visita correspondientes de este caso, para que se pueda definir en materia judicial, porque también está el ámbito judicial y hay que decirlo, los detenidos desaparecidos que se consideran, que se contabilizan, que son 1.469 personas en Chile que están calificadas como detenidos desaparecidos, solamente se pueden incluir o salir de ese listado mediante fallos judiciales, claro, actualmente, porque el informe RETIC ya se cerró, ese es un informe ya cerrado, y por lo tanto los únicos cambios que hay en torno a esto, que no hay mucho, porque hay que decirlo, no es algo que pase todos los días esta situación, se deben netamente en fallos judiciales, y por lo tanto si se logra acreditar que aquella persona que apareció en Argentina
es Bernarda Vera, se tendrá que ver a través de un fallo judicial que ya está en manos de la justicia, según informaron las autoridades de esta jornada. Muy bien, vamos a seguir atentos porque es muy relevante que este tema se esclarezca, que las personas puedan tener efectivamente o no la confianza en este Plan Nacional de Búsqueda que después de 50 años empezó a trabajar, que está teniendo dificultades, resultados, pero eso también tenemos que conocerlo. Máxima información. Estará actualizándose en los próximos días probablemente. Muy bien, Miguel Ángel Araya, muchísimas gracias. Buenas tardes, Matilde. Que estés bien. Y con esta imagen de la capital a esta hora de la tarde hacemos una pausa en Hoy es Noticia y al regreso vamos a conversar, vamos a seguir conversando de este tema, así que no se vayan, sigan en nuestra sintonía. 6 de la tarde con 7 minutos, vamos a seguir conversando sobre este tema de la aparición de esta persona, de esta mujer, Bernarda Vega, quien aparece en este reportaje de televisión transmitido anoche en Argentina, mientras la información oficial era que era una de las personas detenidas desaparecidas. Vamos a conversar aquí con Sandro Gaete, ex coordinador del Plan Nacional de Búsqueda, ex funcionario además de la Policía de Investigaciones, tiene un largo recorrido en estas lides, así que Sandro, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Sandro, bueno, este reportaje que Televisión dice viene trabajando con 18 meses de tarea, surge por una información que tú le entregas. No, te explico o contextualizo lo que ocurrió. Yo empecé a trabajar el año 2017 en el programa Derechos Humanos a cargo de un equipo que tenía por misión exclusiva la búsqueda de detenidos desaparecidos. Posteriormente, distintas subsecretarias, hubo cambios en la organización interna y una vez que se publica el decreto con el Plan Nacional de Búsqueda, se nombra un coordinador del Plan Nacional de Búsqueda. Primero, el diseño contempla que el Plan Nacional de Búsqueda esté a cargo del Ministro de Justicia y su implementación a cargo del Programa de Derechos Humanos. Entonces, en esa figura se crea el cargo de coordinador del Plan Nacional de Búsqueda y nombran a un ex alumno del ministro Luis Cordero, Juan Mena, quien se hace cargo sin contar con ninguna experiencia en particular sobre la búsqueda de detenidos desaparecidos. Y ese detalle es importante porque explica los problemas que se van generando una vez que empezamos a trabajar juntos. ¿Tú nunca tuviste, ¿estuviste de acuerdo con el foco con que se estaba trabajando a partir de entonces? Yo tengo grandes diferencias en la forma en que se ha ido implementando el plan, porque seguimos buscando detenidos desaparecidos como se hace 30 años atrás. Y si hace 30 años atrás, con este mismo método, con este mismo sistema, no tenemos resultados, o sea, difícilmente con el mismo sistema vamos a tener nuevos resultados. Había diferencias de criterio. Hay diferencias. Entonces, y esta información sobre esta persona. Esta información, yo, cuando se crea esta figura de coordinador, yo digo, ningún problema, yo acepto que llegue alguien como jefe mío, porque además me aliviana del trabajo administrativo inherente, ¿cierto?, en la burocracia estatal. Por lo tanto, exijo como condición sine qua non, ¿cierto?, para permanecer en el programa de Derechos Humanos, que las labores técnicas relativas al proceso de investigación y análisis en la búsqueda de detenidos desaparecidos sigan manteniéndose a cargo mío. ¿Por qué? Es malo que yo lo diga, pero en el programa de Derechos Humanos, ¿cierto?, no había nadie con la experiencia, la cantidad de años y el trabajo exitoso en el tema de búsqueda de detenidos desaparecidos. Entonces, en ese escenario, ¿cierto?, esas son mis condiciones, se aceptaron. Empezamos a tener problemas ya en época de implementación, pero yo quedo a cargo de los analistas. Y entre el equipo de analistas se incorporó Pascal Bonnefoy, que tú la debes conocer, sí, una destacada académica de la Universidad de Chile, escritora además, periodista de investigación, que se une a este equipo y refuerza el trabajo de análisis que se está haciendo en la zona sur. En particular, la represión en la región de los lagos y la región de los ríos. Y ella descubre en el trabajo de investigación, ella debe haberse incorporado al trabajo del plan en marzo aproximadamente. 2024.
Y en mayo ella redacta la primera minuta, porque dentro de la metodología de investigación y trabajo que implementamos en el día a día, ¿cierto? Toda investigación debía culminar con un documento escrito, una minuta donde se quedara constancia de todos los antecedentes que se habían logrado reunir. ¿Por qué? Porque la idea inicial es que esa minuta después fuese derivada a los tribunales de justicia. Porque no hay que perder de vista que buscamos verdad, pero también buscamos justicia. Así es. Ese es el diseño. Entonces, Pascal hace esta primera minuta, que debe haber sido en mayo, y esto es fácil de conseguir porque por ley de transparencia se puede conseguir la trazabilidad de todos los correos que se escribieron y de toda la documentación que se elaboró. ¿Y qué logra conseguir ella? Ella, en esa primera minuta, alerta que en el caso específico de Bernarda Vera Contardo, ¿cierto?, hay antecedentes concretos y graves que dan cuenta que esta persona estaría viva viviendo en Argentina. Esa es la conclusión de esta primera minuta. Y ahí viene el problema, porque yo, por formación, yo fui policía por más de 30 años, por lo tanto, cada vez que yo tengo antecedentes que eventualmente pueden constituir un delito, mi ADN, ¿cierto?, me obliga a denunciar, poner a disposición de los tribunales, porque a diferencia de lo que crea el ministro Cordero, en Chile quien resuelve si se cometió o no delito son los tribunales de la República, no el ministro de Justicia. Y aquí habían antecedentes concretos que había una situación a lo menos anómala. ¿Y qué pruebas podían presentarle ustedes? Nosotros lo que podríamos haber entregado es copia de esa minuta, donde Pascal Bonnefoy tiene contacto con un ciudadano sueco, que es el hermano del internacionalista Sventa Grande, que falleció en Argentina luego de huir con esta comitiva que integró Bernarda Vera. ¿Ya? Y él dice que en Suecia tomó contacto con una chilena que venía de Argentina y que tenía como nombre o apodo Bernie. Ya, sí, como contrapunto. También se decía que esta persona había muerto en la guerrilla en Argentina. Esta mujer, Bernarda Vera, que había huido precisamente a Argentina, otras personas señalaban que la habían tirado al río, que es parte de los 10 militares asesinados en el... Mira, lo que yo quiero... Sí, o sea, el punto es, había varias versiones que tenían versiones contrastadas, por lo tanto, cuando desde el Ministerio de Justicia dicen, queríamos presentar pruebas como detective, ¿qué pruebas iban a presentar? Más allá de lo que se decía que la habían tirado al río, que se decía que la habían asesinado en un enfrentamiento. Esa es mi duda. Ya, te la aclaro de inmediato. Hay en esa minuta, que espero que se pueda conseguir y la puedan publicar, porque van a dilucidar todas las dudas que tú presentas. Pero en esa minuta hay antecedentes concretos, porque hay un chileno que integró la comitiva, que escapó a Argentina, que va huyendo de la represión de los militares, ¿cierto?, que él da cuenta que ella sale viva de Chile. Entonces, con eso inmediatamente se cae la versión de que ella fue arrojada a un río. Sobre su posterior o eventual asesinato en el marco de las labores, ¿cierto?, de la guerrilla en Tucumán, habían bastantes dudas, porque no había ningún antecedente concreto y los cuerpos estaban siendo entregados. Las personas que aparecían muertas, como sucedió con Sventa Grande, los cuerpos aparecieron. Pero hay otro dato importante, o sea, está la información que proporciona el hermano de Sventa Grande, que él dice, yo estuve acá con una chilena que se apellida o que se presentó con el nombre de Bernie y que dice que estuvo con mi hermano en la guerrilla. Pero yo te quiero hacer una consulta. ¿Quién en Chile define si un hecho se investiga o no? ¿El ministro de Justicia o los tribunales de la República? Porque ese es el tema puntual. Quien debió haber resuelto si se investigaba o no es un juez de la República, no el ministro de Justicia. Ya, pero vamos más para atrás, porque en el eventual escenario, haciéndole caso al argumento de que se quería presentar algo más que no fuera un me dijo, le contó, etcétera, sino que fuera algún documento. ¿Qué hacen ustedes con esa información respecto que estaba recabando esta periodista?
frente al ministro? Lo que te expliqué al inicio, el diseño del plan contempla que el jefe, la autoridad máxima del Plan Nacional de Búsqueda es el ministro. Entonces, yo entiendo que es deber de la jefa del programa de derechos humanos hacerle ver al ministro, informarle al ministro que hay una situación grave, ¿cierto? Porque hay un analista que descubrió antecedentes concretos que pueden posteriormente verificarse y estaríamos dando cuenta de la existencia de una persona víctima de desaparición forzada calificada en nuestro país que está viviendo en Argentina. Pongámosle nombre, ella es Paulina. Ella Zamorano. es Paulina Zamorano. Yo entiendo que ella tenía reuniones seguidas, ¿cierto?, rutinarias con el ministro para ver los avances del plan, y yo entiendo que esta situación, da las características del hecho en particular, ¿cierto?, debió haber sido informada al ministro. Pero hay otro tema, y estoy acá exclusivamente para responderle al ministro, porque vi en la mañana que él no recordaba de la reunión que habíamos sostenido sobre este tema en particular. O sea, él no es que no la recuerde, él la niega. Ya, bueno, yo le quiero recordar al ministro que sostuvimos una reunión que dio cuenta de los problemas estos de clima laboral, de problemas internos que estábamos sosteniendo en el grupo, que escalaron de Paulina, de Juan Mena, Paulina Zamorano, y fue importante que como grupo se lo pusiéramos en conocimiento del ministro, dada la gravedad y lo que eso significaba para el equipo de analistas. Yo pedí que el ministro se reuniera con el grupo completo, porque además era importante que los conociera y que todos fuesen testigos de lo que se habló y se iba a resolver en ese minuto. Pero el ministro resolvió sostener una reunión en su oficina con Paulina Zamorano, con su jefe de gabinete y conmigo. ¿Qué día fue eso? Mira, es una reunión, no recuerdo el día, tiene que haber sido a mitad de semana, una semana antes que yo renunciara. ¿Eso fue qué fecha? Yo renuncié a fines de junio del año 2024. Esto tiene que haber sido a mediados de junio del 2024. Hay un tema importante porque me llegó a mí, y esto también lo dije hace poco. En todo esto, por ley de transparencia, se pueden pedir los correos electrónicos, tanto el mío, de Juan Mena, del ministro, de Paulina Zamorano. Y ahí está el detalle de la trazabilidad de la información, cuando en particular la fecha precisa y se puede acceder al contenido de la primera minuta. Ya, sí, lo que pasa es sí, que sigamos con la reunión. En esa reunión, que no recuerdo el día específico, pero junio. En junio, puede haber sido junio del 2024, es una semana o 10 días antes que yo presente mi renuncia, me llega el aviso por correo electrónico, por lo tanto, de la Secretaría del Ministro me citan a una reunión en su despacho, ¿cierto? Está ese registro, existe. Y en esa reunión yo planteo los temas internos que nos afectaban y toco dos temas que para mí eran fundamentales porque sabía que iban a terminar perjudicando el trabajo que se estaba haciendo en el Plan Nacional de Búsqueda. Primero, el problema con Anholster, ¿cierto?, que se había... Ya, pero ese es otro tema, para no poner tanto... pero que es importante, porque eso afecta el trabajo que yo estaba realizando como analista. Okay. O sea, tú me estás privando de tener un análisis, ¿cierto?, asociado de grandes volúmenes de datos asociados a inteligencia artificial. Ya, ¿le planteaste eso al ministro? Le planteo eso al ministro. Fue la primera sorpresa del ministro. El ministro le pregunta a Paulina si yo sabía sobre el tema. Antes que conteste Paulina, yo le digo, ministro, yo sé todo sobre la contratación de Anholster. Y lo segundo que yo le planteo, el tema Bernarda Vera, porque yo no podía entender, por la formación que tengo, insisto en eso, de que antecedentes que eventualmente pueden ser constitutivos de delitos se tienen que denunciar porque hay un juez de la República que tiene que resolver y tiene que investigar. ¿Por qué no? ¿Qué estábamos esperando? Porque la respuesta que yo recibía a nivel de Juan Mena y de Paulina es que la autoridad lo está estudiando. Ya, entonces, ¿y qué te dijo el ministro? Y el ministro me dijo que lo estaba estudiando. Ya, hoy día el ministro dice que nunca hablaron de eso. Pero te quiero dar el siguiente dato. Después de esa respuesta, el ministro habla con Paulina, estaba yo en la mesa, y le dice que hay que revisar las cláusulas de confidencialidad que tienen nuestros contratos. Entonces yo le digo, ministro, mi contrato tiene una cláusula de confidencialidad. No, hay que hacer un anexo con especificar y subir
el rango de las medidas que se tienen que adoptar en esta materia específica. Para evitar filtraciones. Para evitar filtraciones. Y esas cláusulas se incorporaron a los contratos de quienes éramos los analistas a los días siguientes. ¿Y eso está mal? No, pero esa cláusula tiene nombre y apellido. Esa cláusula es Bernarda Vera, porque da cuenta de la preocupación que tenía el ministro de que esta información en particular no se filtrara. Ya, lo que dijo hoy día el ministro en este punto de prensa es que en esa reunión solamente hablaron el tema laboral, del malestar que había, de los roces que había en este equipo, y que nunca tocaron este tema de Bernarda Vera. Bueno, no me extraña que el ministro lo niegue, porque él, como buen abogado, sabe que a él no le correspondía resolver si estos antecedentes debían o no ser investigados. Y segundo, le quiero recordar que el ministro también olvidó agendar en la plataforma de lobby la reunión previa que tuvo con Anholster antes de la firma de los contratos. Entonces, si tú me preguntas mi opinión personal, tiene mala memoria el ministro. Pero no tan mala memoria, porque él se había reunido con estas... O sea, el ministro a esa fecha ya sabía lo de Bernarda Vera. ¿Ya? Porque fue informado por Pascal Bonnefoy, que estaba haciendo la investigación. Tú me lo dices. O sea, yo entiendo que el ministro sabía de esta información porque hay una minuta que es previa, que debe haber sido redactada en mayo del 2024, donde se le informan estos antecedentes. Ya, perfecto. Entonces, y la pregunta que yo le hago al ministro es, y lo vuelvo a repetir, ¿por qué, si el ministro tenía conocimiento de estos antecedentes, no los judicializó, no los puso a disposición del tribunal? Bueno, la respuesta me la tendrá que dar el ministro. La explicación que da es porque frente a todos los casos que hemos visto, y tú lo sabes mejor que nadie, o sea, las malas identificaciones del servicio médico legal, o sea, han causado tanto daño a las familias que nuevamente llevar a una familia... Entonces tapamos, miramos por al lado. O sea, entonces, por lo menos, no, supongo que será entregarle un papel concreto a la persona para decirle, fíjese que su mamá está viva en Argentina. Te digo que lo que se hace es denunciar a la justicia. Así está establecido en nuestro sistema. Cuando hay lo que él dice es que si es que hay un delito, él tiene la obligación de llevarlo a la justicia. Y acá mientras no hay estaba un delito. haciendo, ¿cuál acá sería no hay el un delito, no se está cobrando una pensión. Eso se investigó, mira, el año 2007... Pero déjame terminar. Sí, pero no, está perfecto. Pero la pensión, o sea, hubiera sido un delito si la familia es profeso, supiera que esta mujer estaba viva, po. ¿Y cómo sabes si no lo investigas? ¿Y cómo sabes que no se lo había dicho? ¿No se lo había dicho quién? Digamos, el ministro, porque la familia solo supo el 2025. Pero eso, ¿cómo lo sabes tú? O sea, hoy día el ministro lo plantea, que el 2025 la familia le entrega la información, y que hay informaciones que son relevantes, pero que no necesariamente tienen que hacerse públicas. O sea, a partir de ahora me imagino que habrá un proceso para quitarle la pensión a una persona que no debiera recibirla. Pero la familia tuvo en enero esta información. Mira, si la información se hubiese judicializado en mayo de 2024, yo entiendo que el ministro que hubiese estado a cargo de esa investigación lo hubiese informado a la familia o la hubiese citado para establecer las circunstancias de si sabían o no sabían este hecho. Entonces, yo insisto en lo mismo, quien tiene que resolver esto no es un ministro de Justicia, es un juez de la República. Y así está establecido, no porque yo lo diga, así lo dice nuestra Constitución, es la separación de poderes. ¿Y cómo llega esta información a la prensa? Pregúntaselo a tus colegas de Chilevisión. Yo te puedo decir que ellos llegaron a mi puerta con toda la información y el programa, ¿cierto?, con los detalles ya redactados. Incluso golpearon mi puerta cuando ya habían entrevistado o las imágenes que se ven, ¿cierto?, ubicados a Bernarda Vera en Argentina. Y llegan exclusivamente para que yo les explique lo que tampoco te he podido explicar. ¿Por qué el programa de Derechos Humanos y el ministro de Justicia en particular, teniendo la información disponible desde mayo de 2024, no denunciaron esto a la justicia?
para que se investigara. Porque en Chile quien investiga los delitos son los jueces de la República. Sí, pero lo que ellos dicen, y también se lo voy a tener que ir a preguntar al ministro, es efectivamente, claro, ¿por qué no hace lo que tú planteas? No se lo lleva al ministro Mesa. Pero empiezan a hacerse una serie de oficios para dar con la información y efectivamente Matilde, corroborar. El primer oficio que se hace consultando a la dirección consular, a la dirección consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo hago yo. Y lo hago inmediatamente después de recibir esa minuta. La minuta donde Pascal informa, yo me siento, redacto y en las letras de responsabilidad que tiene la documentación oficial que se hace en Chile están mis letras de responsabilidad y una pequeña mosca donde yo doy el visto bueno. Entonces, no me digas a mí lo que se hizo. Yo sé lo que se hizo y sé lo que no se hizo. Hasta ese momento. Hasta el momento en que tú sales de... Hasta julio del año 2024. Entonces, yo te puedo asegurar que hasta a esa fecha había información importante que debió haber sido judicializada. Ya. De acuerdo a lo que dicen el ministro ellos, cree que no, que tendría es opinión de él. Darle más información para la judicialización. Perfecto. Un ministro, hay que ver. El Poder Judicial, en definitiva, cierto, determinará si era o no importante. Yo lo que te puedo decir es que esa información, cierto, que existía en ese momento y a la que eventualmente pudo acceder, u otra, permitió que un equipo de Chilevisión la encontrara a esta señora en Argentina. Entonces, tampoco era tan difícil y tampoco era tan oscuro la información que existía. Pero tú trabajaste en el programa, ¿es más fácil para un periodista ir con una dirección que es más fácil para un policía? Entonces, si tú lo denuncias... Créeme que lo que hubiese hecho el ministro es oficiar a la Policía de Investigaciones para que vía Interpol le pida a la Policía Argentina que haga las averiguaciones pertinentes para ubicar. Bueno, eso me lo tendrá que responder el ministro ahí, cuál fue la decisión que tomó. Pero lo que pasa en este caso es que abre muchas dudas respecto a lo que siempre, y tú bien lo sabes, lo que se dijo sobre los detenidos desaparecidos, que no estaban desaparecidos. Ese es un tema sumamente importante y yo me duele que estemos volviendo a cuestionar, ¿cierto?, el tema de detenidos desaparecidos. Yo, y lo he dicho en anteriores ocasiones, en Chile los procesos de calificación de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, ejecutados políticos, desapariciones forzadas, torturados, se hicieron en condiciones muy complejas. Y es normal que ante miles de denuncias que recibieron las comisiones hayan cerca de 7, este vendría a ser creo que el 8º caso de calificación errónea. Entonces, si en cualquier investigación, esto es estadística pura, cuando tú tienes un universo de más de 50.000, 60.000 denuncias o personas, o muchos más incluso, que tengas que tengas un margen de error de 3, 5, 7 casos. Está dentro de... O sea, no está ni siquiera día, dentro del margen se le pone en duda. Pero eso pone en duda y siembra la duda sobre lo que eventualmente puede ocurrir en otros casos que sean similares a este. ¿Y a qué atribuyes que no se haya presentado ante el ministro que estaba investigando este caso? Porque no se denunció oportunamente, no, eso me cuesta a mí entender. Me cuesta entender porque, y lo digo desde mi expertise profesional, yo los antecedentes que leí en la primera minuta, créeme, Matilde, que yo inmediatamente lo hubiese puesto a disposición del tribunal, porque eran graves. O sea, tú me puedes decir, no, son indicios, o el ministro puede decir... ¿Pero tú crees que hubo un intento de ocultamiento? Yo creo que hubo un exceso de legalismo. Mira, yo creo que pueden lo podría explicar el ministro nomás, pero pueden haber de ambas cosas. O sea, un exceso de celo, de pensar que se puede revictimizar a la familia, eso es real y eso iba a ocurrir. Pero no le corresponde. Porque llegar a donde una hija para decirle tu madre está viva y no te ha querido buscar por 50 años, pese a que esa persona la ha buscado, hay que ir con
algo sólido, me imagino. Pero es que no es necesario que tú hagas esa primera diligencia inmediatamente hecha la denuncia, y yo creo que el ministro tampoco lo iba a hacer. Lo que el ministro hubiese hecho, si hay antecedentes concretos que dan cuenta que esta persona está viviendo en Argentina, hubiese hecho. Yo la experiencia que tengo es que el que hacen los ministros ofician a la policía para que la policía, en uso de sus convenios internacionales, ¿cierto?, solicite a la policía de Argentina que haga una investigación específica sobre este caso. ¿Hay más casos, tú dices, de esto? Yo espero y realmente creo que no, pero esto, la calificación fue hecha por personas, ¿cierto? Las personas pueden cometer errores. Hubo la experiencia en nuestro país, disculpa Matilde, la experiencia en nuestro país da cuenta de que hubo familias que de mala fe presentaron casos, ¿cierto?, a la justicia, en particular en una investigación que estuvo el ministro Alejandro Solís el año 2007, de mala fe presentaron los casos. Y otros, como este, donde efectivamente para la familia de Bernarda... O sea, los padres murieron pensando claro, que ella era una detenida desaparecida, efectivamente. Entonces pueden haber otros casos como esos. Y ¿por qué no tomaron contacto con sus familias en Chile? Es algo que en este caso la señora Bernarda tendrá que responder. Ahora, en este caso hay una pensión de gracia que es una pensión por discapacidad, que es a la hija de esta persona. Pero esa pensión se tiene que quitar una vez que este caso esté judicializado, de que esta persona ya no forma parte en materia de reparación, nuestro país tiene varias reparaciones financieras, monetarias a los familiares de las víctimas. Una de ellas es una pensión que reciben familiares directos, en este caso la hija. Yo en particular desconozco si la hija de Bernarda recibe la pensión que está asociada a la desaparición de su mamá. Recibe una pensión por discapacidad, eso es lo que yo investigué. Ya. Pero es distinto, porque la pensión que otorga el Estado chileno a los familiares directos de las víctimas de desaparición forzada o ejecución política es solamente por esa razón. Por eso. Es una ley que no recuerdo el número que la establece y las condiciones, y además tampoco es una fortuna, son 200 y algo más de pesos. Claro, porque hoy día se está poniendo además el foco, salían parlamentarios que dicen, y también con justa razón, de que hay que revisarlo prácticamente todo. O sea, mira, acá y hay un tema que también lo quiero mencionar. A mí me correspondió trabajar en una lista, en un listado actualizado de víctimas de desaparición forzada. Partió en el gobierno del presidente Piñera ese trabajo, después vino la pandemia, ¿cierto?, las dificultades que eso implicó. Finalmente logramos tenerlo a principios del año 2024. Y yo solicité, yo había hecho ese trabajo de investigación, son 1.469 víctimas, ese es el listado. Principalmente yo hice ese trabajo y solicité a Paulina Zamorano que ese trabajo, por las dificultades que habíamos tenido en construir y actualizar esa nómina, pedir a una institución académica externa que lo revisara. Entonces, el tema de la revisión era bien simple, elegir el 30% de las víctimas al azar y revisar si correspondía o no la calificación. Porque era necesario, como íbamos a presentar un trabajo que era importante, significativo, tener la comprobación, la validación que te podía dar una organización externa, que te califiquen pares de otra institución, no de la misma institución. Y lamentablemente negaron. Y lo que me molesta en particular es que ese listado se presentó en la conmemoración del primer año del lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda como uno de los productos del trabajo del Plan Nacional de Búsqueda, sabiendo que existía una luz roja encendida respecto al caso de Bernarda Vera Contardo. Entonces, si tú me preguntas, mirando en perspectiva, esa situación, si nosotros sabíamos que eso era un producto que se le iba a presentar al presidente en agosto del año 2024, con mayor razón, en mayo teníamos que haber denunciado a la justicia para darle el tiempo suficiente y llegar a agosto, al 31 de agosto, ¿cierto?, del 2024,
con esa duda ya zanjada. ¿Y cuál era tu principal problema dentro del plan de búsqueda? En los problemas estos laborales, laborales partieron porque en un gobierno feminista una analista que cumplía las mismas funciones que cumplía otro analista ganaba la mitad del sueldo. Otro analista que estaba contratado para cumplir la misma función que cumplíamos todos ganaba la mitad del sueldo del otro. Entonces había como dificultades en torno a cómo enfrentamos temas complejos. Ya, y esos problemas fueron insalvables. ¿Por qué terminas yéndote? Yo me termino yendo, en primer lugar, yo sé que tú no quieres tocar el tema de Anholster. No, sí lo quiero tocar, pero es que no tenemos tanto tiempo. Pero lo quiero mencionar. ¿Por qué? Porque te explicaba que el trabajo que veníamos haciendo con el Instituto Milenio de Datos nos iba a permitir, en un plazo acotado, trabajar el análisis de grandes volúmenes de datos con inteligencia artificial. Entonces, eso iba a simplificar el estudio, análisis de una cantidad importante de expedientes judiciales en particular. La llegada de Anholster significó poner fin a ese proyecto. Y eso ya falleció de muerte natural, o sea, no hay forma de retomarlo. Y Anholster tampoco tiene las capacidades para poder implementar ese trabajo en la plataforma que ellos le construyeron al programa. Eso es lo principal. Y el pago millonario que se le hizo a esta empresa también eventualmente podía significar que la búsqueda en terreno, ¿cierto?, iba a perder financiamiento. Entonces yo, que era el encargado del trabajo de estudio y análisis, por una parte, que además estaba encargado de supervisar los trabajos de búsqueda en terreno, afectaban directamente, eran decisiones que afectaban directamente el trabajo que yo realizaba. Y a eso yo sabía que el tema de las cifras tenía la luz esta roja encendida en el caso específico de Bernarda Vera. Ahora, y es súper razonable y entendible, pero también te tengo que plantear lo que se dice desde el otro lado, que es que tú saliste muy molesto por tener una jefatura a la que no le reconocías, digamos, competencia, claro. A Juan Mena, mira. Y que, digamos, que el malestar ha hecho que pero mira, el tema es señales siguiente, lo que estás señalando. Yo te lo aclaro inmediatamente. Yo, cuando se crea, y creo que lo mencioné en esta conversación, cuando se crea el Plan Nacional de Búsqueda, se ve la necesidad de nombrar a un coordinador. Y me dicen que yo voy a depender de ese coordinador. Yo digo, no tengo ningún inconveniente, porque además me va a liberar de funciones administrativas que son bastante ingratas. Entonces, en ese escenario, yo exigí que las decisiones técnicas sobre los trabajos de investigación y búsqueda las tomara yo, porque a mí me habían contratado la Subsecretaría de Derechos Humanos en base a esa expertise. Entonces no podía entender que viniera alguien y interviniese en decisiones que eran técnicas, y eso comenzó a ocurrir. Y a eso súmale lo que yo te acabo de mencionar. Si las labores principales de análisis y de estudio de expedientes judiciales, que es lo fundamental para poder encontrar información que se pueda cruzar y que puedan identificar patrones delictivos, no íbamos a poder acceder, no había nada más que hacer. Ahora, si el reportaje dice que llevan 18 meses de investigación, ¿quién otorgó la información? El 18 meses dice, mira, yo creo saber cómo los periodistas de Chilevisión acceden a esa información. Luis Narváez. Luis Narváez en particular. Hay un dato que no es menor. El año 2023 se conmemoró y se publicó un libro en homenaje a Sventa Grande, que es el internacionalista sueco que combatió con el MIR en Chile y con el ERP en Argentina. Y ese libro se presentó en Suecia, en Argentina y en Chile, en Santiago y Concepción. Y eso generó que los grupos, ¿cierto?, del MIR y la gente que participó en esas actividades de revolucionaria o de la guerrilla, tanto en Chile como en Argentina, se volviese a reunir. Y yo tengo la impresión, esto habría que preguntárselo a Luis Narváez, que en ese contexto él tomó contacto con gente que le pudo comentar que había una chilena que estaba viva en Argentina. Y él, que vive en Argentina, como tú lo acabas de mencionar, era una incentivo, ¿cierto?, para que él pudiese dedicarse a profundizar sobre ese dato. Bien.
Bueno, Sandro Gaete, queremos agradecerte que hayas venido a conversar con nosotros. Es un tema fundamental, complejo, porque estamos hablando de la credibilidad de un plan, estamos hablando del dolor de más de 50 años, de muchas familias que además hoy día están viendo que se les vuelve a poner en cuestión la veracidad de sus relatos, porque hay 1.400 y tantas personas que todavía no aparecen. Por eso que el tema siempre ha sido complejo, el manejo de la información siempre ha tenido equivocaciones lamentables desde lo que ha ocurrido con el servicio médico legal en adelante. O sea, es un camino que ha sido para la familia doloroso y que nuevamente, claro, se vuelve a poner un ojo encima. Así que te quiero agradecer que hayas estado aquí con nosotros. Gracias, Matilde. Yo coincido plenamente en lo que tú dices. Este caso revela, ¿cierto?, la falta de compromiso del Estado en general, o sea, no de un gobierno en particular, la negligencia con el que el Estado chileno ha tratado este tema. Y hay un tema que también es súper importante: verdad y justicia. Verdad y justicia, no hay que perder de vista eso. Sin duda. Muchísimas gracias por De estar nada, con nosotros. gracias, Matilde. Hacemos un alto con imágenes a esta hora de Viña del Mar, la playa de Acapulco. 16 grados es la temperatura a esta hora de la tarde. Noticias, faltan 16 minutos para las 7 y les contamos que hay dentro del comando de Janet Jara distintas voces que han surgido luego que el exministro de Hacienda, Mario Marcel, dijera que apoyará la candidatura de Janet Jara, pero que le despiertan dudas el compromiso que ha tenido el Partido Comunista. Vamos a tomar contacto a esta hora con Macarena Román para conocer los detalles, cómo cayeron esas declaraciones en el comando de Janet Jara en el partido. Así que cuéntanos, Macarena, muy buenas tardes. Hola Mati, muy buenas tardes. Claro, queda solamente un mes y 2 semanas para que se concreten, ¿cierto?, las elecciones presidenciales fijadas para el 16 de noviembre y una especie de tensión continúa, al menos al interior del comando de la candidata Janet Jara. Principalmente es el Partido Comunista, ¿cierto? Ella ya lo adelantó la semana pasada, donde hablaba de falta de fraternidad por parte de algunos líderes de su partido, el PC. ¿Qué dijo Lautaro Carmona durante este domingo en Radio Nuevo Mundo? El presidente del PC aseguró que están con la candidatura de Janet Jara hasta la médula, en el fondo, y en buen chileno, ¿cierto?, dando a entender que ellos llegarán hasta el final con su candidatura y que están bien comprometidos, todos los que integran el Partido Comunista. Además, dio a entender su postura respecto al lugar que tiene el PC ante esta candidatura y vendría siendo, según palabras de Lautaro Carmona, el mismo lugar que tiene cualquiera de los otros partidos políticos. 9 partidos políticos, desde la DC hasta el Partido Comunista, respaldan esta candidatura y por ende él dice, no hay ni más ni menos en este lugar, ¿cierto? Tenemos el rol que cumple cualquier otro partido de este comando, más allá de que la candidata, ¿cierto?, sea militante de las filas del Partido Comunista. Vamos a pasar a escuchar unas declaraciones de una de las voceras del comando de Janet Jara, quien habla sobre esta, entre comillas, especie de tensión que sin duda ha sido uno de los flancos comunicacionales al interior de esta campaña y que intentan, ¿cierto?, bajarle el perfil a este tipo de situaciones. Bueno, estamos todos concentrados en poder ganar la elección y en ese sentido estamos haciendo campaña con ese objetivo, porque lo que estamos enfrentando es una opción de retrocesos para la gente en sus derechos. Y ahora en este sentido también decirle, nuestra candidata presidencial, Janet Jara, tiene un liderazgo que es más amplio que cualquiera de los partidos a los cuales está representando, porque va a ser presidenta de todos los chilenos y chilenas. Por cerrado, o eso es lo que se intenta hacer, ¿cierto?, con este tema que ha tenido en reiteradas ocasiones a lo largo de esta campaña encontrones, podríamos decir, o desencuentros, ¿cierto?, entre Janet Jara y también algunos líderes de su partido, el Partido Comunista. Otro de quienes también alzó la voz respecto a presuntas aprehensiones que tendrían con el PC es el propio ex ministro de Hacienda, Mario Marcel. En conversación con El País dijo y confirmó que su candidata presidencial es Janet Jara,
pero que tiene una especie de aprensión con el partido o el rol que va a asumir el Partido Comunista. Ahí le preguntan, ¿cierto?, ¿qué aprensión? ¿Cuál es su preocupación? Y él dice que falta mea culpa por parte de este partido, ¿cierto?, el PC, a raíz de distintas situaciones. Una de ellas él ejemplifica con lo que pasó en el primer proceso constitucional, donde el Partido Comunista tuvo un rol importante, ¿cierto?, en ese proceso y que finalmente fue rechazado por amplia mayoría por parte de la ciudadanía. Por eso dice, mi aprensión está ahí, no en Janet Jara, porque yo trabajé con ella, dice, a lo largo de este gobierno y pudieron llevar adelante una de las iniciativas o quizás la más difícil de sacar adelante bajo el mandato del presidente Gabriel Boric. Hablamos de la reforma de pensiones. Pasemos a escuchar parte de estas respuestas, ¿cierto?, repercusiones que causó esta entrevista a Mario Marcel al interior del comando de Janet Jara. La persona que va a gobernar es Janet Jara, quien ha dado todo tipo de garantías. El mismo Mario Marcel señala que la ministra con la cual él más trabajó en estos 3 años y medio de gobierno, la ministra con la que más interactuó, trabajó, se coordinó y sacó la agenda adelante, es con Janet Jara. Segundo, hemos estado en varios gobiernos en los cuales hemos trabajado conjuntamente distintas fuerzas políticas, incluido el Partido Comunista, y no hemos tenido dificultades mayores, para ser bien franco. Las aprensiones pueden ser más o menos, pero desde el punto de vista de lo que viene hacia adelante, nosotros nos concentramos en esta candidatura, a hablar a los chilenos y ampliar la base de apoyo. Otro punto también que fue preguntado a la vocera de gobierno y a la vez militante del Partido Comunista, Camila Vallejo. La ministra tuvo que responder también a estas palabras, a estas aprehensiones que transparenta Mario Marcel, ¿cierto?, el ex ministro de Hacienda. Ella dice, yo no puedo opinar respecto a este tipo de declaraciones. Lo que sí puedo decir entonces que hay un compromiso transversal al interior de este gobierno, con los partidos también que componen la coalición, para llevar adelante un buen trabajo y que eso se ha visto reflejado, según lo que dice la ministra Vallejo, también a lo largo de estos 3 años y un poco más, ¿cierto?, que lleva el gobierno del presidente Gabriel Boric. Escuchemos justamente parte de sus palabras. A mí no me corresponde comentar sobre opiniones que, por muy legítimas que sean, en el ámbito político, en un escenario electoral, pueda dar el exministro de Hacienda, ¿no? Lo que yo sí puedo reforzar es que, y como muy bien lo dijo también nuestro actual ministro de Hacienda, Nicolás Grau, el día de ayer, compartimos una mirada que ha sido política del presidente de la República, bajo el liderazgo del presidente de la República, que tiene que ver con la política fiscal, ¿no? Y cómo en el marco de la política fiscal hemos podido equilibrar responsabilidad en el gasto junto con inversión social en áreas que son fundamentales para los chilenos y chilenas. Otro candidato que también quiso hablar sobre este tema fue José Antonio Kast. Decía, no es una novedad que Mario Marcel hable o transparente, ¿cierto?, quién es su candidata para los próximos comicios del 16 de noviembre, pero sí decía, comparto de alguna forma, ¿cierto?, este tipo de aprehensiones y de alguna forma también cuestiona el rol que pudiese tener el Partido Comunista, aunque también asegura que el próximo gobierno no va a estar liderado por Janet Jara. Cada uno con sus convicciones, por supuesto, también opinaron acerca de este tema, del rol que tiene el Partido Comunista al interior del comando y de un eventual gobierno, aunque también hay que transparentar, ¿cierto?, que acá hay 9 partidos que están detrás de esta candidatura y por ende son 9 posturas diferentes al interior de este comando. Escuchemos. Primero, no van a ser gobierno, o sea que no se preocupe. Segundo, que no hay ninguna sorpresa por quién va a votar, porque era ministro de un gobierno y compartió con ella incluso, ¿ah? O sea, si ya no vota por su compañera de curso, a quien defendió, a pesar de que va a ser recordada como la ministra del desempleo, sería extraño. Entonces, la verdad es que ya fue ministro, nosotros lo criticamos desde que tomó malas decisiones, desde que nos dijo que era la mejor directora de presupuesto de la historia, la persona que sigue ahí, que no sabe cuadrar los libros. Entonces, Marcel ya fue. Distintas visiones para un hecho que ha sido sin duda uno de los más difíciles comunicacionalmente hablando por parte de la candidatura de Janet Jara, ¿cierto? En reiteradas ocasiones Mati ha tenido que dar explicaciones por dicho de Lautaro Carmona, de Bárbara Figueroa, de Juan Andrés Lagos, del propio Daniel Jadwe, y eso sin duda también le ha costado algunos flancos comunicacionales y quizás este tipo de aprehensiones que transparenta el ex ministro de Hacienda Mario Marcel, aunque también él dice, mi candidata es Janet Jara, que confía en el trabajo
trabajo que llevó a cabo como exministra y también el que podría llevar a cabo, ¿cierto?, en caso de ser electa durante las elecciones presidenciales. Bien, muchísimas gracias, Macarena. Ahí la información política a esta hora de la tarde. Que estés bien. Y vamos con la información de esta hora porque la Corte Suprema ha confirmado el desafuero del diputado Miguel Ángel Calixto. El máximo tribunal, en una decisión dividida, confirmó el desafuero del parlamentario que ya había resuelto la Corte de Apelaciones de Coyhaique en medio de la investigación por presunto fraude al fisco relacionado con asesorías que no se habrían realizado. Esta es una votación dividida, decisión dividida de la Corte Suprema. Y respecto a la decisión del máximo tribunal, Calixto señaló que esto se prevía dado que el 4 de agosto la Corte de Apelaciones de Coyhaique había accedido al desafuero solicitado por la Fiscalía en el marco de la investigación. Dice, nosotros tomamos esta decisión como una ratificación de lo que ya había ocurrido en la Corte de Apelaciones de Coyhaique y tomamos con mucha tranquilidad porque esto nos permitirá esclarecer estos hechos de los cuales nos han imputado a propósito de una denuncia anónima que recibimos hace cerca de 5 años, sobre la cual somos los más interesados en que esto se aclare. Subrayó el parlamentario que, recordemos, está nuevamente postulando ahora para integrar la Cámara Alta en el próximo periodo legislativo, gracias a un cupo otorgado por el Frente Regionalista Verde Social, pero ahora, claro, se va a poder ser formalizado. Vamos a ver entonces cómo sigue su postulación. Esa es la información entonces de última hora desde el Poder Judicial. Plazo para que el gobierno entregue al Congreso la ley de presupuesto 2026, anticipándose que haya una tensa discusión debido a los llamados que han hecho sobre todo candidatos del bloque opositor a transparentar la deuda pública. Natalia Muñoz nos va a contar cómo se viene la previa de esta presentación de ley de presupuesto. Hola Nati, muy buenas tardes. Hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, ya bien tú lo anticipabas, esta es la recta final para que el Ejecutivo presente el presupuesto 2026, el que si bien todavía no se sabe su contenido, pero ya tiene bastantes polémicas y ya se va anticipando una tensa discusión en el Congreso. Esto principalmente por las acusaciones que han realizado los candidatos de oposición. Dentro de ellos, quien comenzó esta acusación fue la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, quien pidió al gobierno poder transparentar cuáles son las deudas que tiene el Ejecutivo y acusó una falta de transparencia en las deudas públicas y específicamente el pago a los proveedores. Durante esta jornada también la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, realizó una pauta de prensa donde también se refirió a las deudas que hay con respecto a la salud, donde acusaba también esta falta de pago a los proveedores. Al respecto también respondió el ministro de Economía, Álvaro García. Escuchemos entonces qué fue lo que comentaba el secretario de Estado y también la candidata Evelyn Matei. Sería bueno que conocieran el presupuesto para comentarlo, porque hasta el momento nadie lo conoce. El ministro de Hacienda lo hará público el próximo miércoles. Es complejo condicionar una ley tan importante para el país que define el gasto en educación, en salud, en vivienda, a un cuestionamiento poco claro. Claro, es comprensible, en momentos electorales los candidatos buscan usar distintas cosas, pero usar esta ley es altamente inaconsejable. No es un condicionamiento, es esencial. Nosotros, cada vez que yo he estado, ¿no es cierto?, en una institución pública, lo primero que se hace cuando se discute el presupuesto es dar la información de la deuda. De tal manera que yo lamento que lo tomen de esa manera, pero cualquier persona que sabe de cómo se tramita una ley de presupuesto o un presupuesto de un ministerio o un presupuesto de cualquier institución pública, sabe, incluso un presupuesto de una empresa privada, sabe que lo primero que uno pone sobre la mesa son las deudas. No es criticar, sino más bien transparentar, fueron las palabras que entregaba la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, ya que están
están los ojos puestos en este presupuesto 2026 porque va a ser otro gobierno el que lo va a tener que ejecutar, y al respecto también hay críticas por parte de la oposición donde dicen de que el Ejecutivo va a poner este presupuesto de la mano de lo que va a ser el proyecto de la candidata oficialista Janet Jara. ¿Qué es lo que estaban pidiendo los diferentes parlamentarios? También decían que se transparenten estas cifras para poder ir dialogando y viendo también cuánto es lo que puede crecer esta deuda, cuánto es lo que puede crecer también este presupuesto 2026 y cuánto es también lo que se va a tener que recortar en diferentes puntos. Recordemos que ya ha sido polémica este recorte que ya se ha anticipado que se va a hacer a las gobernaciones regionales, y también hay ahí una polémica con respecto a las deudas de las que fue tajantemente el Ejecutivo diciendo de que no existen esta deuda cercana a $1.000 millones que tendría el Ministerio de Vivienda con desarrolladores sociales. Al respecto fue descartado por parte de la Secretaria General de Gobierno, la ministra Camila Vallejo, y también por parte del ministro de Vivienda, Carlos Montes. Escuchemos entonces cuáles fueron las palabras de la Secretaria de Estado. No existe esa deuda o cobros impagos. Lo que sucede en esta materia, la gestión de los acuerdos, los contratos para la construcción de vivienda, es que si se demoran los plazos o hay problemas de caja en una región, se procede, ¿cierto?, a ejecutar en el marco de la ley de presupuesto y los recursos que maneja el Estado de otra área para poder financiar esto sin dejar déficit en otros lados. Entonces, hay un manejo que es propio de cómo se administra el Estado. Ahora, todas las dudas que existan en el marco de la ley de presupuesto una vez presentada, se trabajan, se responden en el marco del trámite de la ley de presupuesto, ¿no? Y respecto al crecimiento de este erario fiscal 2026, según lo que nos comentaban los expertos, no debería ser más allá entre un 1 y un 2%. Es bastante complicada la situación fiscal, y también comentaban por parte de la oposición que no están de acuerdo con las cifras que ha entregado el gobierno con respecto al déficit fiscal de menos 1,1% del PIB que se proyecta para 2026, y es por eso de que ellos piden transparentar todas estas cifras y que se entreguen una vez que ya el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, presente este erario fiscal 2026. Tenemos reacciones al respecto del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, y también le respondían al respecto con estas críticas por parte del senador del Partido por la Democracia y miembro de la Comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber. Escuchemos. Lo primero es que estamos esperando que el ministro Grau presente el presupuesto, porque nos tienen acostumbrados a cambios de última hora. Puede ser que después de esta conferencia el gobierno le haga algunos ajustes. Es abuso no pagarle a las personas que han hecho una prestación a más de 30 días. Es abuso. Se sacó una ley. Celebraron la ley de pronto pago. El Estado nunca cumplió y se los dijimos el mismo día que aprobaron la ley. Es abuso que haya un terreno en Valdivia, como el que vimos con Iván Poduje, votado ya a nombre del Servio, se los traspasaron para que construyeran viviendas. Ahí sigue, años. ¿Es un abuso lo que está pasando con los agua potable rural? Sí. Entonces, más que los titulares, que los parlamentarios hagan la pega y que los ministros respondan. Escuché voces de alerta, que falta transparencia, que no van a tramitar el proyecto de presupuesto hasta que no se aclare no sé qué. Yo les digo, flaco, el proyecto de presupuesto no está presentado y lo están criticando. Yo les propongo que se presente mañana el presupuesto y el miércoles vamos a tener el estado de la hacienda pública y el informe de finanzas públicas, y ahí bajemos al barro si quieren y digan, mire, no me gusta esto, le falta esto, pero sin conocerlo, ponerse como de manera tan negativa, yo me lo tomo con mucha tranquilidad. Y me voy a preocupar además de asegurarme de que el presupuesto, entre otras, junto con ser responsable fiscalmente, como hay un cambio de gobierno, tenemos que asegurarnos de que el próximo gobierno que asuma, que puede ser cualquiera, pero que yo creo que va a ser Janet Jara, tenga la holgura suficiente para poder aplicar y financiar ciertas políticas públicas que se comprometan a la campaña presidencial.
Es parte entonces de la tensa discusión que ya se va anticipando, donde todavía no se conocen los detalles, que va a contar dónde van a estar estos diferentes recortes por parte del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos para este presupuesto 2026. Recordemos también de que el presidente de la República, Gabriel Boric, citó para esta tarde un cónclave especial a sus ministros y también a los partidos oficialistas en Cerro Castillo para ir reuniendo, para ir también hablando sobre este presupuesto y haciendo alianzas, sabiendo de que ya va a ser bastante difícil esta discusión. Nosotros, por supuesto, vamos a estar muy atentos a este cónclave en Cerro Castillo y también a la presentación de este presupuesto que va a ser durante la jornada de mañana, este martes 30 de septiembre. Bien, Natalia Muñoz ahí con la información. Se viene un día entonces ajetreado desde el punto de vista económico y discusión parlamentaria. Nos despedimos. Hasta mañana, Nico, hasta mañana. Gracias por informarse con nosotros. Recuerden, sigan en nuestra sintonía. Hoy además es Noche de Tolerancia Cero en CNN Chile. Hasta mañana.